Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Edgar, muy buenas desde la Payancueva para hablar de la película que has pedido, de la videocrítica a la carta que has pedido, que es Juan Nadie, película de Frank Capra, de la que hay mucho que hablar y que vamos a comentar. Antes de nada, como siempre, avisar que esto es un vídeo de la revista Acción, la revista Acción en físico, y que, bueno, pues por coger a voleo, pues vamos a poner, por ejemplo, bueno, las secciones de críticas. Las secciones de críticas que llevamos cada mes con su correspondiente ficha y que, digamos, hacen un comentario, pues eso, de lo que son los estrenos de cada mes en la cartelera. ¿De acuerdo? Cosa que no ha dejado de fluir en toda la etapa de pandemia, porque ha seguido habiendo estrenos y demás. La revista la podéis conseguir en kiosco y, por supuesto, también la podéis pedir a la redacción en el enlace que os vamos a poner aquí abajo. Decir que Juan Nadie, el vídeo de Juan Nadie, la videocrítica es una videocrítica con spoiler, avisando, por si alguien no ha visto la película, que tenga la oportunidad de verla, antes de digamos, que entremos más en materia. Y además, pues eso, que si os gusta y queréis darle a like a este vídeo, o bien os queréis suscribir al canal, tenéis la posibilidad de hacerlo en este mismo lugar. Bueno, pues vamos a hablar de Juan Nadie, una película que tiene varias cosas curiosas. Y fíjate que de todas las notas que he tomado, voy a empezar por el final, Edgar. Por supuesto, como siempre, te agradezco tu paciencia, porque sé que pediste esta crítica hace ya un tiempo, pero bueno, digamos que hay muchas películas por ver, muchas críticas por hacer. Ahí tenemos una lista cuidadosamente organizada, y hay que ver las películas y hay que verlas con... vamos a decirlo claramente, vamos a hablar claro, hay que verlas con la atención que merecen, ¿no? Es decir, para mí eso supone tomar notas, parar la película cuando es necesario y buscar otra fuente, buscar cruces y demás. Y precisamente en esa búsqueda de cruces, Edgar, me he encontrado que, por ejemplo, en España esta película se estrenó el 15 de noviembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual me parece curioso, me parece interesante y me parece significativo. Un poco por todo lo que tiene que ver con películas que no llegaron a España durante un tiempo y tal, en relación con lo que era también la Guerra Mundial y demás. En Estados Unidos se estrenó el 12 de marzo de 1941, entre el 12 de marzo, dependiendo de las localidades, porque digamos que está escalonado, entre el 12 de marzo del 41 y el 3 de mayo del 41. Y tú dirás, bueno, ¿y este tío por qué me fría fecha nada más empezar y demás? Bueno, vamos a ver. Esto tiene su porqué. Fíjate, el ataque a Pearl Harbor se produce el 7 de diciembre de 1941. Vamos cruzando fechas. Es decir, esta película es, en todo caso, anterior al ataque a Pearl Harbor, lo cual significa, y es una película que está muy vinculada al contexto histórico en el que se produce y estrena, y como digo, es una película que, estrenándose entre marzo y mayo del 41, es decir, antes del bombardeo japonés de Pearl Harbor, que es el que detona la entrada en la guerra, el que desata la entrada en la guerra de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, quiere decirse que en el momento en que se estrena esta película estamos asistiendo a los últimos meses de no participación de los Estados Unidos en la guerra. Para mí eso marca ese tono tristón, ese tono oscuro, esa visión oscura que se da no solo de los Estados Unidos, sino del mundo en general, de la vida cotidiana, en esos momentos de inseguridad hacia el futuro. Con lo cual, trazando un paralelismo, también es una película que, en cierto modo, puede en este momento actual llegarnos más por varios motivos. En estos momentos de pandemia que estamos atravesando, con el tema de la inseguridad por el futuro y demás, es una película con la que posiblemente podamos identificarnos más que en una situación de absoluta tranquilidad y bonanza por todas partes. Bonanza económica por todas partes. Pero además de eso,
quería incidir en otra cosa. Bueno, y por supuesto, esto del contexto sociopolítico del momento en el que se produce y se estrena la película, también me parece interesante, me parece llamativo desde el punto de vista de su argumento, en cuanto a ese personaje de individuo adinerado que tiene sus propios motoristas, su propia guardia motorizada, con sus iniciales DB, los DB Troopers, con sus cueros, sus guantes, sus uniformes de cuero. Y creo que ahí Frank Capra y la propia película está aludiendo claramente a los fascismos que se están produciendo en ese momento en Europa, y a lo que está ocurriendo en ese momento en Europa, y a esa figura de Hitler triunfante en ese momento en Europa. Insisto, estamos en 1941. Y de alguna manera la película adquiere así una segunda lectura muy curiosa, puesto que habla del intento, ya hemos dicho que esto es crítica con spoiler, del intento de crear un tercer partido en Estados Unidos, que es un partido absolutamente manipulado, absolutamente populista, asentado sobre esa figura de los clubs, de los Juan Nadie, y que es un partido claramente, lo dice uno de los personajes, este país necesita mano dura, el propio DB, su propuesta política con sus adinerados compinches consiste en establecer algo que se podría ver perfectamente leyendo entre líneas como una dictadura. Este país necesita mano dura, mano firme, necesita castigo, etc. Esa premisa de crear un tercer partido más allá del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y de cómo el propio Partido Republicano y el propio Partido Demócrata y sus representantes dentro de la película no saben reaccionar a esta creación de estallido de populismo, a este estallido con la creación de los Juan Nadie, de los clubs de los Juan Nadie, con esta figura de los Juan Nadie, que es una especie casi de líder de carácter espiritual que promete cosas y que le dice a la gente lo que quiere escuchar. Ojo que todo esto está detrás de la película, y para mí esto convierte esta película, para mí, en la mejor de su director, aunque ya después diré las pegas personales, totalmente personales, que yo tengo con Frank Capra. Pero creo que esta es la mejor película de su director. Precisamente por ello, cuando todo el mundo dice qué bello es vivir, y qué bello es vivir, y qué bello es vivir, pero venga, qué pesados, qué bello es vivir. Pero vamos a ver, ¿qué contenido tiene qué bello es vivir? Es decir, es un contenido simplón de púlpito tontorrón, de humanitarismo sencillito y para andar por casa, y de filosofía de puerta de retrete. Es decir, esta película, Juan Nadie, es mucho más oscura, es mucho más, permíteme el epíteto, más cabrona, y tiene mucho más contenido de carácter político y social de lo que nunca tiene qué bello es vivir. Es decir, es una cuestión que hace que esta película sea mucho más interesante, y que para mí, dentro de todas las de Frank Capra, y fíjate que tiene otras películas también de marcado carácter político, pero dentro de las de Frank Capra, y hay que decir que fue una película que podríamos denominarla independiente, es una producción independiente, que fue la única que produjo Frank Capra con la compañía que él había creado para sacar adelante sus propios proyectos. Fue la única que produjo, y es una película independiente de los grandes estudios, aunque después vamos a ver que está condicionada también por el tipo de producto que se hace en Estados Unidos, aunque no, de partida no haya un gran estudio metido en la producción. Pero para mí es la mejor de Frank Capra, la que podemos utilizar hoy en día para decir cuidado con los Juan Nadies, cuidado con los populismos, cuidado con fuerzas políticas que surgen del cabreo del personal, con los políticos, cuidado con, a ver, la democracia puede ser un sistema que tiene sus fallos, errores, etcétera, pero es el mejor sistema de los que existen, el menos malo, vamos a decirlo así. Es el sistema menos malo para gobernarnos.
Y evidentemente nos tenemos que gobernar, porque ya sabemos lo que pasa si no nos gobernamos, el caos. Entonces, es muy curioso esa segunda lectura, que no es tan segunda lectura y que va adquiriendo mayor relevancia a medida que la película progresa hacia su desenlace, y cómo, digamos, en ningún momento esa lectura llega a ser borrada por las historietas románticas y por demás. Hay que tener en cuenta lo poquito que incide la historieta romántica en la película. Apenas hay algunos diálogos que dicen: a ti te gusta esa chica, poco más o menos, y solo hay un momento de declaración, una declaración completamente surrealista, que a mí me gusta mucho por el nivel surrealista y absurdo que tiene esa declaración, y es el momento en el que Barbara Stanwyck está haciendo la maleta, tiene la maleta puesta encima de la cama, y está esa secuencia en la que de repente aparece Gary Cooper, dice: ¿me puedo sentar? ¿Te molesta que me siente? Se sienta y empieza a contarle un sueño que ha tenido, y empieza diciéndole que en ese sueño ha soñado que era su padre, que está justificado porque ella los discursos que le escribe son discursos que ha sacado de esa especie de libro de memoria que iba escribiendo su padre ya fallecido, ¿no? Pero aparte de eso, él empieza a decirle que era que era su padre en el sueño, con lo cual todo lo que eso implica es un desbarate absoluto de psicotrópico freudiano. Y después le cuenta que se veía él mismo haciendo de sacerdote y casándola con el otro tipo, y que le daba una azotaina a uno y después le daba otra azotaina a otro, y eso es la declaración de Gary Cooper a ella. Porque realmente Gary Cooper no llega, el personaje de Juan Nadie no llega a declararse a la periodista. Recordemos que llega con las flores, con la caja de flores debajo de la gabardina, y habla con la madre, y le pide a la madre que si puede que le ayude, que le haga un poco de introductor de embajadores, ¿no? con su hija. Pero no se declara. Es decir, en realidad se declara a la madre y a ella un poco antes, soltándole esa chapa que le suelta del sueño, que ella flipa en colores y dice: en fin, no sé por dónde va esto. O sea, sé lo que está intentando, pero es tremendamente torpe el individuo, ¿no? Pero aparte de eso, es toda esa movida del sueño y tal. Bien, pues todo eso, que es puro disparate, eso es todo el asunto romántico que hay, salvo al final, cuando ella le pide que la deje ir con ella, cuando ella se destapa todo, se destapa que ella en el fondo la ha traicionado, ¿no? Y cuando ella acude al final a la torre a intentar que no se suicide. Pero nada de esa subtrama, vamos a llamarla romántica, excéntrica, influye en el peso de la parte social y política que tiene la película, ¿no? Y de lo fácil que es manipular a las masas. Entonces, a mí me parece que ese subtexto es curioso. E incidiendo sobre un poco esto que decía del asunto romántico entre los personajes de Barbara Stanwyck y Gary Cooper, y esto ya te aviso, Edgar, que entro en el territorio de la pura especulación. También he revisado fechas porque me interesaba confirmar una cosa, ¿no? A ver, la primera aparición de Superman se produce en la revista Action Comic en 1938, concretamente en abril de 1938. Es decir, mucho antes de esta película, Jerry Siegel y George Shuster ya han creado la figura de Superman. Y claro, aunque en ese primer número no está toda la mitología de Superman que conocemos hoy en día, yo estaba viendo la película y no podía evitar pensar que a mí el personaje de Barbara Stanwyck me parecía una excelente Lois Lane. Creo que Barbara Stanwyck hubiera hecho una muy buena Lois Lane en el cine. Pero es que Gary Cooper es muy buen Clark Kent. Es muy buen Clark Kent. Y la dinámica que se da entre ambos es un poquito una dinámica Clark Kent-Lois Lane muy curiosa. Teniendo en cuenta que tendríamos aquí un Clark Kent que no es Superman. Aunque tiene ese sustrato también de líder, de carácter espiritual y demás, y ese estallido de populismo a su alrededor, ¿no? Pero curiosamente,
no sé, la dinámica de relación entre los dos personajes me recordaba mucho a Lois Lane y a Clark Kent. Un Clark Kent sin poderes, ¿no? Por decirlo así. Y esa declaración del sueño y de esa torpeza de las flores con la madre y tal, cada vez me recordaban más. Hay momentos de Clark Kent, de la ingenuidad de Juan Nadie, que me recuerdan mucho algunos momentos que por cierto hay que decir también otra cosa. Para mí este es uno de los mejores trabajos de Barbara Stanwyck, porque Barbara Stanwyck tiene que empezar la película como una tipa dinámica que parece que está metida en el arranque de una comedia romántica, absolutamente dinámica y demoledora, como una máquina imparable, y después tiene que hacer ese arco de evolución a entrar en la parte dramática. A ver, las actrices de aquella época había muchas que podían jugar esta baza, pero no con la habilidad que lo hacía Barbara Stanwyck. Hay que recordar que a Barbara Stanwyck la tenemos también en el título clásico, que para mí es prácticamente el resumen perfecto de lo que es el cine negro, que es Perdición, de Billy Wilder. Y ahí está haciendo de mujer fatal y demás. O sea, a Barbara Stanwyck hay que valorarla por una cantidad de registro mucho más amplia de lo que se puede pensar en principio si uno es ajeno a todo el núcleo de su filmografía. Y funcionaba muy bien con Gary Cooper. De hecho, Gary Cooper acepta esta película sin leer el guión, acepta esta propuesta de trabajo sin leer siquiera el guión. Primero porque quería trabajar, o sea, porque confiaba en Frank Capra y porque la premisa general le interesaba. Y en segundo lugar, porque quería trabajar con Barbara Stanwyck. Y la verdad es que tienen muy buena química en pantalla. Siempre un poco porque van a repetir esta química que tienen aquí de mujer lista, hombre tontorrón, la van a repetir después pues a las órdenes de Howard Hawks, por ejemplo, ¿no? En Bola de Fuego y demás. Pero interesa mucho el valorar adecuadamente el trabajo que hace aquí Barbara Stanwyck como una actriz versátil. Esto no es ningún descubrimiento para los aficionados al cine clásico, y estoy seguro de que tú lo eres, porque de hecho has sacado a colación esta película y demás, pero hay que decírselo a la gente, ¿eh? Es decir, seguir la pista a Barbara Stanwyck. Y creo que este es uno de sus mejores papeles, por ese arco que tiene que hacer, de cómo empieza Barbara Stanwyck, a cómo pasa por ese momento, que ahora hablaremos de él, porque a mí me toca un poco las narices esa parte, de estar en su casa con sus hermanas y su madre, o sea, qué la motiva, que es un momento más de ser más ingenua y demás, y después lo interesante que es el momento en el que le dan el abrigo de pieles. Y la joya. Le regalan la joya. Los debe el manipulador económicamente saludable. Y es curioso cómo la actriz tiene ese arco de evolución, ¿no? Porque ella es consciente de que está contribuyendo y está participando activamente, además, en la construcción de un nuevo sistema, un nuevo paradigma político un tanto inquietante. Pero ella participa activamente en el mismo, y solo se activa cuando aparece el otro, y se activa claramente por afectos hacia el personaje de Juan Nadie, hacia el personaje de Gary Cooper, ¿no? En esa cena y tal. Y hay un plano muy bueno donde se ve que ella está sentada con su vestido blanco, impresionante, y está rodeada de todos estos grandes jerarcas del supuesto nuevo sistema que se quiere instalar, ¿no? En la mesa. Y ella tiene esa posición ambigua de, por un lado, para empezar, ella empieza siendo un personaje activo, alegre, dinámico, peleón, que llama la atención y con el que empatizas, pero no hay que olvidar que es una periodista corrupta. O sea que, quiero decir, lidiar con esos matices de su personaje, Barbara Stanwyck lo hacía de maravilla. Y encima tenía muy buena química con Gary Cooper, hasta el punto de que yo creo que a Gary Cooper era una estrella, ¿vale? Pero tampoco era un actor desbordante, aunque yo creo que tenía unos registros de actor que aquí se ven también. Creo que Gary Cooper era mejor actor de lo que le dejaron demostrar durante toda su carrera, metiéndole en personajes bastante tópicos, donde les pedían prácticamente 3 registros, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que hace Gary Cooper, y fíjate, te voy a poner un ejemplo concreto en esta película. Aparte de la del sueño, que es genial esa secuencia, el momento en el que están jugando sin una pelota real, están jugando todos al béisbol.
y cómo Gary Cooper está lanzando y tal. O el momento en el que se queda mirando esa estatuilla de mujer, que parece como si hubiera descubierto por primera vez el cuerpo de una mujer, con esa estatuilla mínima, que después va a ser muy curioso, porque hay un momento en que él está en esa reunión final con los jerarcas de ese supuesto nuevo sistema que se quiere instalar, tiene detrás una estatuilla de mujer más amplia, también blanca, y está entre esa estatuilla y entre Barbara Stanwyck, también de blanco. Lo digo para que veamos cómo Capra también tenía su miga desde el punto de vista del análisis, ¿no? Y cómo el tío organizaba sus planos y demás. Pero lo que quiero decir con esto es que Gary Cooper frente a Barbara Stanwyck queda como potenciado. Y Gary Cooper tenía, cuando están jugando al béisbol y demás, tenía esa capacidad de poner una mirada absolutamente ingenua, como de niño inocente, que era lo que le daba ese matiz de humanidad. Y que esa mirada, cuando la ves, por ejemplo, en el personaje ya de sheriff maduro, que se está retirando y que de repente experimenta cierto miedo a la llegada de los tipos que le quieren matar en Sol ante el peligro, tiene también esa mirada como de perplejidad, es decir, no me puedo creer que no me quiera ayudar nadie. Pero esa mirada de perplejidad, esa mirada de inocencia, de inocencia casi ignorante, ¿no? De cómo es de verdad la gente, la encontramos aquí en numerosas ocasiones en Juan Nadie, y yo sinceramente creo que otro actor no habría podido hacer de Juan Nadie. Porque como te pone la propia película al principio, cuando dentro del propio argumento de la película están haciendo ese casting de posibles Juan Nadie, porque a Juan Nadie sabemos que se lo han inventado, ¿no? Se lo ha inventado la propia Barbara Stanwyck. Cuando van pasando tipos, es casi el propio dilema que habría tenido todo director hoy en día. En esa época no, porque ya cuando Capra pone en marcha el proyecto y demás, hay que decir que Gary Cooper está perfectamente metido en su cabeza y sabe que Juan Nadie es Gary Cooper. Y Gary Cooper es Juan Nadie. Pero hoy en día habrían tenido un problema. O sea, hoy en día, ¿a quién busca de Juan Nadie? Esto es un ejercicio curioso, de especulación. ¿Quién podría hacer hoy en día de Juan Nadie? Con el mismo guión. En un remake. Pensemos en un remake. ¿Quién puede hacer de Juan Nadie? Creo que encontramos a más féminas que puedan hacer el papel de Barbara Stanwyck. Yo voy a proponer a una, ¿vale? Julianne Moore. Julianne Moore puede hacer perfectamente ese registro de Barbara Stanwyck. Que ya le pilla un poco mayor, yo creo que no. Porque además Julianne Moore puede hacer perfectamente ese papel. Se adapta el personaje a su edad y ese papel lo puede hacer perfectamente. Julianne Moore podría hacerlo. Tampoco hay tantas, pero bueno, por lo menos ya tenemos una. Pero ¿quién haría de Juan Nadie? ¿Quién puede hacer de Juan Nadie? Pues no es fácil. No es tan fácil. Pensaría en Leonardo DiCaprio. Pero habría que verlo en la pantalla. En cualquier caso, en el momento en que se rueda la película, en 1941, en mi opinión, el Juan Nadie perfecto no habría sido James Stewart, que era un grandísimo actor, que probablemente no, como actor yo le pondría por delante en registro y demás, en capacidad, le pondría con capacidad interpretativa y demás, no dudaría en ponerlo por delante de Gary Cooper, pero no podía hacer de Juan Nadie, porque Juan Nadie necesita esa mirada no de bobalicón, sino de inocencia pícara que tenía Gary Cooper, y cómo sabía que esa mirada, cómo sabía hacerla coincidir con todo el gesto. Porque hay momentos de Gary Cooper que a mí siempre me recuerdan inevitablemente del gordo y el flaco al flaco. Siempre me lo recuerda. Ese gesto que hacía el flaco, como de decir, vale, la he liado parda, pero en el fondo soy como, quiero decir, no me siento muy culpable. Es decir, estoy perplejo, no culpable. Y es un poco esa mirada, ¿no?, de niño que sabe que ha metido los dedos en el enchufe, que ha producido un apagón, pero que todavía está esperando tratar con el calambrazo. Es decir, una cosa muy curiosa, ¿no? Y ese registro de Gary Cooper creo que queda realzado con la potencia, con esa máquina lanzada a toda pastilla que es Barbara Stanwyck. Entonces, dicho esto de los actores y repasado un poco todo ese tema de interpretación que quería hablar, pues después tenemos pues una serie de
de temas que son muy interesantes. Por ejemplo, hablábamos antes de planificación, ¿no? Del plano. Pues mira, yo tengo aquí, a ver, esto, yo dibujo fatal, ¿eh? O sea, que no se me juzgue por los dibujitos porque soy un muñón dibujando, pero si te fijas, he hecho aquí una especie de imitación de un plano que me llama mucho la atención. Es el plano en el que están al final, cuando está Juan Nadie enfrentándose a los jerarcas y demás, y donde está hablando Debe, el personaje siniestro es el que está hablando, y su voz es la que estamos oyendo en el diálogo. Aquí tenemos a Barbara Stanwyck, tenemos a otro tipo sentado, y todo se está produciendo en el espejo. Todo. En el espejo tenemos a Gary Cooper, tenemos al otro tipo y tenemos al sobrino de Debe, al pretendiente de Barbara Stanwyck, por decirlo de alguna manera, y tenemos a Debe, que es el aspirante a Führer en Estados Unidos, ¿no? Si lo llevamos al límite. Y el que está hablando es ese aspirante a Führer en Estados Unidos, el amigo Debe, que es el millonario que ha sustentado toda la farsa de los clubs Juan Nadie. Bien, pues curiosamente a mí me llama mucho la atención ese plano. Me llama mucho la atención ese plano porque realmente, ¿qué significa ese plano? O sea, ¿qué significa este plano con que todo ocurra en ese espejo? ¿Cómo encuadrar todo en el espejo y demás? Pues a mí me parece uno de los mejores planos de la película. Y según tengo aquí apuntado, habla un poco de la relación compleja, ¿no? de los planes. Es como el mundo al revés. Y lo que está diciendo Debe en ese momento es: podemos acabar con el movimiento de Juan Nadie y lo haremos en cuanto sobrepase la raya. Es decir, el mensaje que está mandando es muy claro, pero realmente, ¿qué es lo que está planteando ese plano? ¿Por qué ese plano? Digamos que para mí ese plano está intentando mostrar que en ese momento clave, ese es el punto de inflexión en el que el mundo puede dar la vuelta, en el que podemos pasar al otro lado del espejo, en el que podemos entrar en ese mundo que está pensando, en el que Estados Unidos puede entrar en ese mundo, en el que gana un tercer partido de muy dudosas intenciones y que pueda estar produciéndose algo como, no olvidemos que Adolf Hitler llega al poder con unas elecciones democráticas. Y en cierto modo también utilizando el populismo como una máquina de conseguir votos, diciendo a la gente cosas que quiere escuchar. Y ese momento del espejo me parece que es como pasar al otro lado del espejo, ¿no? Es como si estuviéramos en la realidad donde están Barbara Stanwyck y el tipo, y en ese momento se fuera a producir ese paso al espejo, ese paso al otro lado del espejo, donde Estados Unidos podría acabar sumido en un sistema despótico. No lo sé, esto es pura especulación, pero me llama mucho la atención ese plano. Por supuesto es obvio, viendo cómo está construido el plano, la puesta en escena y demás, que esto está muy currado y que evidentemente esto no es un capricho de última hora de Frank Capra, de decir voy a lucirme porque tal. No es un lucimiento, es algo, ahí hay algo. A mí me parece uno de los planos más curiosos de la historia del cine. Y muy interesante, y más propicios a la pura especulación por parte de los analistas y de los espectadores. Respecto a especulación de los analistas, también siempre hay que decir que estas cosas hay que cogerlas con pinzas. Hombre, tú me has propuesto que haga esta crítica y yo quiero darte toda la información y toda la especulación que pueda sobre la película, para que de alguna manera pues tú la recojas y decidas hacer con ella lo que mejor te parezca, o sacar otras conclusiones de este plano tan curioso, ¿no? Pero también digo que hay que tener mucho cuidado con las especulaciones, porque esta película además es un ejemplo de cómo a veces las especulaciones nos pueden llevar a confundirnos. Verás, hay fichas, se instaló en las fichas que la película duraba 132 minutos. Y entonces, digamos que ya como la película a la que conocemos es siempre de 122, 123,
pues se desató un poco la idea esta de hay una copia, hay escenas perdidas, ¿dónde estarán esas secuencias? ¿Dónde están esos planos? ¿En qué parte de la historia llegan esos planos? ¿A qué se refieren esos planos? Etcétera. Y entonces se desató toda una especulación de analistas por todas partes, ¿no? De analistas, críticos, aficionados y tal. Y resulta que lo que ocurrió fue algo mucho más sencillo. No había nada detrás de ese asunto. Lo que había es que simplemente a la hora de mecanografiar un poco las fichas y tal, de origen de la película en el propio estudio y demás, se bailaron los números. Y entonces lo que eran 123 se convirtieron en 132 o algo así. Y entonces automáticamente la duración no existe, esa copia de 132, no. El original es el que tenemos, es el de 120 y tantos minutos, un poquito, un pelín más creo que apenas llega a las 2 horas. Pero no hay más películas. Sin embargo, ese error tipográfico generó esa fantasía, esa idea, esa especulación, esa leyenda urbana de que hay una versión más larga de Juan Nadie, donde hay... Por eso digo que siempre, como igual que te cuento por un lado lo del plano este del espejo, que me parece tan significativo, y te aviso que yo he especulado eso, pero que es especulación, que no hay una declaración que yo haya localizado de Frank Capra diciendo esto es esto, esto y esto. No, es una especulación mía. Me parece un punto de inflexión muy interesante de cómo el mundo se puede dar la vuelta, cómo se puede volcar y irse al otro lado del espejo, por la situación sociopolítica y demás. Y fíjate que hemos vivido últimamente tiempos muy curiosos, sobre todo en Estados Unidos, de esta especie de bascular, ¿no? Lo sociopolítico. Igual que te digo esto, te digo que tampoco hay que pasarse con el sobreanálisis, y sobre todo no hay que pasarse con la especulación. No la vayamos a liar parda y nos inventemos cosas que realmente no están. Así que yo te dejo ahí sobre la mesa esta especie de tarea para que tú la reflexiones, Edgar, y así vamos avanzando. Y bueno, un poco por ir cerrando todo este tema, había varios finales, se rodaron varios finales, se expusieron varios finales al criterio de un público elegido, pues eso, sin avisar, para hacer pruebas de test con público de qué final funcionaba mejor y peor. Y esto me permite entrar en la parte final que quería de este comentario, a la que quería llegar en este comentario, que es la parte en la que yo, bueno, muestro cierto distanciamiento, ¿no? de las propuestas de Frank Capra en su conjunto. Porque las propuestas de Frank Capra, fíjate, yo volviendo a ver esta película me he dado cuenta de una cosa. Quizá podemos haber valorado mal a Frank Capra. Existía equivocadamente, o bueno, podemos habernos equivocado, yo el primero, existía ese mote de Frank Capra donde decían, le llamaban la abuelita Capra, porque en sus películas siempre brillaban los buenos sentimientos, el humanitarismo y esa especie de cándida propuesta de visión del mundo y demás y tal. Pero yo viendo esta película, volviendo a ver esta película, me he dado cuenta de que en el fondo Frank Capra tenía muy mala leche. Y que el cine de Frank Capra, abuelita Capra entre comillas, porque tenía muy mala leche. Fíjate que cuando acaba la guerra y se elige esta película para trasladar internacionalmente la imagen de Estados Unidos al resto del mundo, mejor dicho, cuando se elige una serie de películas para trasladar una imagen de Estados Unidos al resto del mundo, en una de las elecciones esta película no está incluida, porque consideran que da una visión muy oscura de Estados Unidos. Partiendo de ahí, es cierto que Frank Capra, su cine brilla de buenos sentimientos, de optimismo, de finales optimistas y de qué bello es vivir, que es un poco título emblemático de ese estigma, de esa etiqueta de la abuelita Capra. Pero en el fondo esta película tiene muy mala leche. Y basta ponernos en el primer plano de la película. Bueno, los primeros planos de la película son planos donde Capra está mostrando una imagen idealizada de Estados Unidos, con la musiquita de ir a los partidos de béisbol, con las verbenas, con las paradas militares y esa musiquita patriótica estadounidense del pastel de manzana y todo esto, ¿no? Pero claro, eso lo está haciendo al principio. Y parece una celebración, ¿no? De toda esa imagen
ingenua, que después va a contrastar con la parte oscura de lo que quiere montar DB, de ese tercer partido que quiere montar DB utilizando a los crédulos clubs de Juan Nadies, ¿no? Pero eso te lo está haciendo al principio y tú dices, esta película empieza así, Frank Capra, buenos sentimientos a tope, amigos, y yo que soy un cínico, bueno, no, cuidado, eso tiene una segunda lectura, un tanto perversa. Es como una mirada a decir, ingenuos. Esta es la ingenuidad, la inocencia estadounidense. Esto es lo que nos podemos arriesgar a perder, de alguna manera, si triunfa lo que vamos a poner al final. Pero fíjate, Juan Nadie gira en torno al suicidio y la Navidad. Qué bello es vivir. Gira en torno al suicidio y la Navidad. Ojo, ahí hay algo. Y no es abuelita Capra. Y tiene mala leche este tipo. Y en el momento en que tiene mala leche, me empieza a interesar. Pero los buenos sentimientos no interesan tanto. Tiene mala leche. Y fíjate, lo siguiente que encontramos a continuación, después de esas imágenes de celebración de la vida en Estados Unidos, es un Menda con un martillo neumático reventando un cartel de un periódico que es el que ha comprado el tal DB, el protodictador a medio cocer, y donde están reventando las palabras prensa libre, letra por letra. Y tú dices, me he equivocado. Frank Capra, la abuelita Capra, no hay tan buen sentimiento. Esto tiene muy mala leche. Y lo siguiente que te muestran es a una periodista que cuando va a perder su trabajo, automáticamente se corrompe. Se inventa a alguien que no existe. Juan Nadie. Con lo cual dices, mala leche, aquí hay un puñado. ¿Qué ocurre? Que claro, mi problema no es con esa mala leche, al contrario, eso me encanta. Mi problema no es con esa mirada cínica, eso me encanta también. Esa mirada cínica que no olvidemos que están jugando con una pelota que no existe. Y es más, cuando sale cuando estaba en el hotel y está jugando ese Pepito Grillo, ese amigo vagabundo del protagonista que hace de Pepito Grillo, que hace de conciencia del protagonista. Y ese genial discurso plenamente actual sobre las sanguijuelas, que a mí me parece fundamental. O sea, ese discurso sobre las sanguijuelas es para ponerlo en bucle en las escuelas. El discurso de las sanguijuelas, de ese tipo, de ese vagabundo, que lo único que quiere es seguir siendo vagabundo, y que cuando le dan dinero dice, bueno, compraré las cosas que necesite para pescar y tal, y después lo regalaré el dinero. Es decir, el tipo de las sanguijuelas que lo clava, que está en un puntito cómico, pero ojo, no es solo un puntito cómico, es un punto de Pepito Grillo, ¿no? Que está avisando al protagonista de decirle, te metes en un lío, te vas a meter en un lío. Y cuando el protagonista al principio entra en el hotel, en la habitación del hotel, y ya va con su traje y todo, ya va flipado, ya va en las nubes, ¿no? Que es esa escena en la que después descubre la estatua de la esta, que es lo que también te muestra que ha detonado su atracción hacia la muchacha, hacia la protagonista. Pero el otro le va avisando detrás y le va diciendo, y el otro agarra su morral y dice, traiga que esto lo llevo yo, esto es mío. Ese personaje es genial, pero su discurso de las sanguijuelas, tremendo. ¿Qué pasa con el discurso de las sanguijuelas? Pues que hay una vocación de discurseo en el cine de Capra que a mí me toca un poco las narices, más allá de la mala leche, más allá de todas las cosas que me gustan, ¿no? Y entonces, en el cine de Capra, esta película está construida sobre unos 4 monólogos de los personajes. Hay una propensión a monologar en el cine de Capra, al discurseo, a los discursos y tal. Y hombre, eso lo ves en alguna de sus películas y dices, vale, pero esa propensión a monologar a mí siempre me recuerda al púlpito, y a alguien detrás del púlpito, y a alguien que te suelta una chapa y que intenta reeducarte. Y a mí eso me pone de muy mala leche. Entonces, esa es un poco mi discrepancia con el cine de Capra, ¿no?
Y aquí hay mucho discurso y mucho monólogo. Pero si hubieran dejado solo el de las sanguijuelas, con ese sobra. Porque después está el discurso de ayudar a su vecino. Y, en fin, me lo voy a callar, ¿no? Ayudar al vecino, ¿eh? En fin, hay vecinos y vecinos. Pero bueno, esa ingenuidad, ¿no? De unámonos todos, seamos todos hermanos. Ayudemos a nuestros vecinos. Esos dos viejitos que se le acercan a este y le dicen, muchas gracias, señor Juan Nadie y tal. A mí esas partes son las que me dan ganas de empezar a darme cabezazos contra la pared como si fuera la niña del Exorcista, viendo el cine de Frank Capra. Y por eso tengo ese distanciamiento, ¿no? De las películas de Frank Capra. No es porque sean malas, es porque esa buena voluntad, ese buen rollismo que tiene en algunos momentos me escaman. Y después hay una cosa que aquí le veo lo manipulador que es, que me gusta, porque me gusta por la parte mala leche, ¿no? Y por la parte que más me interesa, pero que por otro lado me toca un poco las narices, y explicaré. Resulta que tenemos una periodista que se ha corrompido, pero intenta justificar esa corrupción, no justificar la corrupción, ojo, cuidado, no, de alguna manera intenta justificar al personaje cuando nos mete en su casa. Y en la escena en la que está en su casa, ella está trabajando arduamente su discurso corrupto y mentiroso como periodista. Eso es abominable, te lo digo yo soy periodista. Un periodista que falta a la verdad, no digo que no los haya, que los haya puñados, pero es como si se traicionara a sí mismo, traiciona a su profesión. Es una de las cosas más sucias que hay en este mundo. Y sabemos que hay a mogollón, ¿vale? Puedes tener un desliz y faltar a la objetividad, pero no puedes mentir miserablemente sabiéndolo. No sé, la verdad es la clave, ¿no? Bien, pues esta tía se inventa una cosa que no existe con total impudicia. Pero está en su casa, está trabajando arduamente. Tiene un conflicto interno, ético, que le hace tirar papeles constantemente porque el discurso no le sale. Claro, no te sale porque eres una falsa, pero bueno, vale. Y está la tía ahí tirando papelotes. Y hay un perrito, una mascota, un perrito muy simpático el perrito. Y el perrito está en el sofá. De repente cae el discurso y el perrito se tira al suelo, coge el discurso y lo tira, lo echa en la papelera. Y después entran sus hermanitas. Y sus hermanitas juegan con ella. Y después entra su mamá. Y cuando entra su mamá, resulta que su mamá está regalando todo el dinero que ella gana con su corrupción miserable y ruin, que va a llevar a Estados Unidos al borde de un sistema que podría ser absolutamente dictatorial, dicho sea de paso. Pero bueno, no pasa nada, porque su mamá, en cuanto que ha vuelto a tener algún dinero disponible, digamos que lo comparte, se lo regala a otros que hay a su alrededor. Y tú dices, bueno, tío, vamos a ver, es un respeto, tronco. El perrito ese. Después es muy bueno, porque cuando entra Gary Cooper con las flores, con su gabardina mojada y tal, y se sienta en el sofá, tiene al perrito al lado y acaricia al perrito. Y tú dices, mira, qué buen novio, que acaricia al perrito simpático, oh, la. Y tú dices, mira, a mí esas cosas, hay cosas en Frank Capra que es que, ya te digo, me ponen como la niña del Exorcista. Entonces, por eso tengo ese distanciamiento, ¿no? De decir, pero bueno, tío, no me robes la cartera, tronco, que no cuela. Entonces, ese es el problema que tengo yo con algunos momentos del cine de Frank Capra, ¿no? Los momentos que yo llamo ¿qué puñeta es vivir? ¿Me explico? O ¿qué puñetero es vivir? Entonces mi cinismo me hace de separarme de esos momentos. Pero no porque las películas sean malas, no. Están muy bien pensadas y tal. Y después hay otra cosa en esta película, y con esto ya quiero acabar. Hay otra cosa en esta película que me llama mucho la atención y me gusta. Y al mismo tiempo, no es que me disguste, pero lo veía venir. Esta película solo puede acabar, y uno de los finales que se rodaron era así. O uno de los que se pensaron. Porque esto también podemos entrar en leyenda urbana de cuántos finales se rodaron y demás. Pero unas fuentes dicen que se rodaron, otros que se pensaron. Uno de los finales claramente es el final en el que este amiguete, el de las sanguijuelas, el del discurso de las sanguijuelas, un señor, ese tipo, un señor. Bien, pues este amiguete, claro, la única solución que tiene la película es muy clara. Aquí solo hay una solución, Frank Capra. Y es que Juan Nadie se tiene que tirar, se tiene que matar, se tiene que suicidar. Lo siento, tú has puesto las cartas sobre la mesa. Y con esas cartas, la única solución dramática coherente es que el tío se suicide. Bien.
Claro, ¿qué pasa? Que al público ese final destrozón no le mola. Pero el final era con el otro, con el amiguete, pues eso, con el cuerpo de Gary Cooper, pues sujetándolo, ¿vale? Y el tío se ha matado. Porque es lo que toca. Porque es lo que habéis puesto de la premisa inicial. Claro, lo llamativo de esto precisamente es eso, que la película no acaba así, tampoco acaba en plan meloso, pero hay un momento en el que se produce un salto de abismo, en el que este personaje, hay otro momento que creo que acababa justo cuando le pegan de palos y lo repudian en esta asamblea de los clubs Juan Nadis y tal, y así acaba la película, pero era un final muy triste y no querían tirar de ello. Muy negativo, no triste, muy negativo, muy oscuro. Pero quiero decir, ha habido un salto en el abismo. Ese personaje que está hundido absolutamente en la miseria, solo puede salir suicidándose. Entonces, no puede salir redimido otra vez por esos 4 o 5 del primer club Juan Nadie. Otra escena que no aguanto, el tipo con el gorrito en la cabeza diciendo ayudamos a nuestros vecinos y tal. La niña del exorcista vuelve a salir. Quiero decir, ese es el tema, ¿me entiendes, Edgar? En fin, solo podía suicidarse. Y claro, cualquier solución que no sea esa, me parece que es pactar con el público un final feliz un poquito impostado. Dicho todo esto, me alegra haber revisado esta película, gracias por proponérmelo, Edgar, y nada, nos vemos en otra desde aquí, desde la Payancueva. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.